¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente al urólogo? ¿Qué es lo que más te llega? ¿De qué vive un urólogo todos los días? ¿Por qué van? El 99% de los pacientes que orinan perfectos que llegan a la consulta cuando los estudiamos tienen un problema. Hay evidencias que demuestran que la fimosis del recién nacido es normal. Si pasó 16 años de su vida sin retraer el prepucio, después de eso no creo que vuelva, o sea, debe ser muy doloroso, pues. Entonces es preferible hacer la circuncisión. Bueno, la realidad de lo que pasa con los chamos que están tomando esos medicamentos a diestra y siniestra es que generan una dependencia más que orgánica, psicológica, ¿no? El 80% de los trastornos de erección son causas psicogénicas. Es la combinación de todo, porque el tacto rectal no te da la información completa. El antígeno prostático en sangre tampoco te da la información completa. La ecografía tampoco te da la información completa. Y aparte del VPH me está llegando con mucha frecuencia el herpes genital. Hoy día la adolescencia piensa que tener relaciones sexuales es cualquier cosa. Yo creo que es gracias al reggaetón. Pardes Docs llega a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Aquí estamos, bienvenidos. Hemos llegado al último episodio de la segunda temporada de Par de Docs. Estoy con mi par, feliz de acompañarlos y les voy a presentar un invitado súper especial que Conchi me pidió presentarlo ella. Bueno, es que tengo media hora practicando para pronunciar bien el apellido del doctor, porque realmente es un apellido lituano y el doctor... bienvenido, doctor. Muchísimas es un placer gracias para nosotros cerrar esta temporada contigo, porque es un muchacho, ¿ok? Empezamos con un muchacho que fue el doctor Alejandro Franco y terminamos con un muchacho que es el doctor Osvaldo Pesliacas. Lo pronuncié perfectamente. Y realmente es un orgullo tener a estos jóvenes aquí en nuestro espacio, porque eso nos da ánimo para este país. Y de entrada te digo, Osvaldo, que bueno que se estén quedando, que estén haciendo cosas importantes como la que sé que estás haciendo, y realmente eso nos hace, nos compromete y nos hace tener esperanza en que el país va a seguir siendo un buen país. El doctor Osvaldo Pesliacas es urólogo y vamos a empezar a hablar de cosas interesantes de varias etapas de la vida en la cual el urólogo es importante. Bienvenido, doctor. En primer lugar, dé la bienvenida, sus micrófonos para que hable con el público que va a escucharle. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes porque tengo tiempo ya viéndolas y conociéndolas, todo el trabajo que han venido haciendo y para mí es una gran oportunidad estar aquí con ustedes. Gracias. Honradas nosotros. Mira, aquí tenemos mucha expectativa por tener urólogo porque son temas que normalmente no tocamos nosotras. O sea, estás trayendo pura primicia porque ella como pediatra, yo como ginecobstetra, obviamente tenemos muchos puntos de encuentro, pero generalmente uno habla de la mujer, de los niños, y habla de mucha urología o uroginecología. Entonces queremos como pasearnos por las edades, ir aprovechándote para ver de qué hablamos. Una primera pregunta. Dígame. ¿Al urólogo van nada más los hombres? ¿Van mucho las mujeres? Cuéntanos, vamos a empezar a hacer esa reflexión. En la población en general siempre está como mitificado, ¿no? De que el hombre va para el urólogo y listo, y no hay más nada, y solamente es al chequeo de la próstata y ya. Entonces, eso suena, ¿no? Suponen que el urólogo es sinónimo de tacto rectal. Y no es 40 así. años, o sea, 40 años tacto rectal. Eso. Ajá. Y ya, y antígeno prostático, y listo. Sí. Pero la realidad es que va mucho más allá, pues, porque vía urinaria tenemos todo. Sí. Hombres, mujeres, niños, niñas, del género que actualmente se Vamos a entrar en detalle. No entremos en detalle, pero. Sí. Y podemos tener problemas de cualquier índole, desde cálculos, tumores, malformaciones de la vía urinaria, de la parte también del aparato genital, tanto masculino como femenino. También la urología juega parte fundamental, porque pueden haber
ciertos problemas que producen alteraciones a la hora de el vaciamiento vesical o estructuras anatómicas que cambian de posición y generan problemas a larga que afectan la calidad de vida de los pacientes y la intención es esa, pues mejorar la calidad de vida de los pacientes. Primera desmitificación. Al urólogo no van solo los hombres, vamos también las mujeres, y eso lo vamos a ir conversando en el transcurso de este episodio. Como dijo Adriana, vamos a empezar desde los más pequeños. Y yo sé que uno de los temas que más ocupa a las madres de los varoncitos es hablar de la retracción del prepucio, esa fímosis, ¿no? Entonces, vamos a comenzar abordando ese tema comenzando de los más chiquititos. No porque en la etapa prenatal no existan cosas de las que haya que estar pendiente, porque también existen, pero vamos a comenzar en ese orden de ideas para que nos hables de la fímosis. Tocamos el prepucio, la circuncisión. Cuéntanos un poquito cómo va eso. Ok, sí, eso es un tema que de hace unos años para acá es bien controversial y bien discutido, porque ya hay evidencias que demuestran que la fimosis del recién nacido es normal y hay que dejarla quieta y no hay que estar haciendo esos descensos bruscos del prepucio, porque a la larga van a traer más consecuencias de cicatrización, mayor inflamación y va a ser que sea más probable una intervención quirúrgica en comparación con los casos que haciendo las maniobras adecuadas y progresivas en el paso de los primeros años de vida se soluciona el problema. Pues la fimosis no es más que un anillo que hace que el prepucio o la piel que recubre el pene esté cerradita en la punta, y poco a poco cuando el bebé va a ir creciendo, esa piel va a ir cediendo y esa fibrosis que está allí se va haciendo cada vez más laxa hasta que ya se puede hacer el descenso completo, pues, del prepucio. Pero esos primeros días o esos primeros meses, ¿uno puede retraer esa piel hasta donde ella misma ceda? ¿O es como la gente dice, ni lo toques? No, siempre hay que hacer... Eso es importante porque no esos son los ejercicios que hay que ir haciendo poco a poco. Pues son descensos progresivos hasta donde tú ya veas que está empezando a estirarse la piel. Claro, lo importante es no ser brusco, ¿no? No hay que ser brusco y... porque hay que limpiar, pues claro, es importante hacer una buena higiene. Entonces, para poder tener una buena higiene tienes que descender un poquito, pero es un poquito, nada exacto, más. Retraemos hasta donde la misma piel lo permita. Igualito el bebé siempre se va a quejar un poquito, en un punto ya él siente ahí algo diferente y te va a dar la seña de que hasta ahí es. Sí, yo en la consulta lo que hago es que retraigo un poquito y le veo la cara. Cuando él empieza a hacer así, hasta ahí. Porque realmente él hasta mismo donde te va a dar la señal de que él hasta nos da ahí la es, pauta. hasta Entonces tampoco la idea es que no tocar, porque mucha gente va con esa idea, sino sencillamente, como dice el doctor Osvaldo, hasta donde ceda. Es que hubo una época, yo creo que las personas que están alrededor de los 40, que a todos les hace circuncisión. Sí. A todos los niños prácticamente. Los que actualmente tienen más o menos 40. Era una rutina. De hecho, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, tú lo pones como un check, como quiero peridural sí o no, quiero alojamiento conjunto sí o no, quiero que el bebé vaya para retén sí o no, quiero circuncisión sí o no. O sea, es en Estados Unidos una te la hacen al día siguiente. Exacto, al día siguiente es a lo que me refiero. Esa circuncisión inmediata que se le hace al recién nacido. ¿Cuál es la postura ahora de aquí en Venezuela? Porque tengo por esta parte de la inmigración, muchas personas, por ejemplo los judíos, que lo solicitan mucho, solicitan hacer la circuncisión y se ha vuelto complicado. O sea, ya va que el neonatólogo que no tiene el peso suficiente, que anestesia, que se ha vuelto como un procedimiento mucho menos... En Estados Unidos la hacen con anestesia local y con un dispositivo de autosutura o engrapado automático, que es un procedimiento que dura literalmente 3 segundos. Sí, aquí lo hacen... Aquí es diferente, aquí el bebecito es llevado a quirófano, le dan anestesia general y por eso la conducta aquí en Venezuela cambia. En Estados Unidos todo eso está estandarizado, todos esos procedimientos ya son protocolo normal y es raro más bien el que no se la haga. Pero Osvaldo, ¿está ya indicada la circuncisión? O sea, ¿hay una postura definitiva en relación a si conviene o no conviene? ¿O todavía está esa ambigüedad? Hay personas o hay asociaciones o que o colegas. O colegas, sí, que la avalan y otros que la condenan. Más que todo es un tema cultural, pienso yo.
que exista algún protocolo de alguna asociación urológica que diga, no, hay que hacer la circuncisión y otras no. O sea, antes, seguimos al en día esa, siguiente. seguimos en Fíjate, ese... es más que todo un tema cultural porque... Claro. O sea, o religioso, pues, los Claro, es que judíos, o sea, los no hay nada musulmanes. definitivo que diga sí, conviene hacerla o no, no conviene hacerle, déjele su prepucio. Sí, ahí. exacto. Hacer la circuncisión siempre va a tener ciertos beneficios a largo plazo de higiene y ya cuando entran y comienzan la actividad sexual, a veces el prepucio, el frenillo es corto y pueden lastimarse o pueden generarse heriditas allí en la piel. Entonces, bueno, siempre recomiendan que a largo plazo la circuncisión va a traer más beneficios que... De todas formas, ¿Qué uno tiene que, problema? como todo, hay que Individualizar cada caso. Individualizar. Aquí hay gente que lo hace, bueno, los que lo hacen por razones religiosas tienen a alguien especial y llegan por lo general a la consulta, ya le hice la circuncisión. Es un misterio porque uno nunca sabe quién se la hizo, cómo se la hizo, pero todos, a lo mejor generalmente es un viejito que hace... Es un viejito que hace, que se lo hace y entonces llegan a aquello perfecto y uno, wow. Entonces todo es un misterio que uno no es capaz de develar completamente. Sí. Ajá, cuéntanos, ahorita que hablaste del inicio de la vida sexual, ¿qué te pasa en el consultorio? ¿Cómo lo manejas cuando llega esa pareja de novios con el diagnóstico de ella citológico por VPH, por ejemplo, o llega él con el diagnóstico de, o sea, porque en este caso nos une mucho ese motivo de consulta? Sí, a mí me llegan muchos pacientes referidos por los ginecólogos porque, bueno, la mujer tiene VPH y me refieren a la pareja, ¿no? Y, bueno, eso es un tema, porque siempre es un tema de conflicto entre la pareja y tratan que el médico dé la respuesta definitiva para la solución solución o empeoramiento del problema, si es que eso pudiera ser un problema, ¿no? En este caso estamos hablando del problema de fidelidad, o sea, lo que ellos contemplan como problema de fidelidad. Sí, hay parejas que entienden, hay parejas que el manejo de eso es facilito, con una explicación sensata, ellos entienden cómo es el curso de la enfermedad y no pasa nada, pero hay otros que sí se torna un poquito complicada la consulta porque están buscando una cabeza que ruede y no siempre se consigue, pues entonces es difícil, el manejo es delicado, pues el manejo de qué cosas tiene, cómo puedes decir las cosas, de repente si tú ves que son una pareja de novios, como dices tú, no hay tanto problema, pero si son esposos que tienen mucho tiempo juntos y aparece un problemita de esto, cómo decirlo para evitar generar un conflicto entre ellos, a veces se torna un poquito complicado. Sí, es importante que la comunidad sepa que el VPH es una enfermedad de transmisión sexual, pero que tiene un tiempo latente muy inespecífico. No podemos decir cuánto tiempo pasó desde el contagio hasta que se manifestaron los síntomas. De hecho, hay muchas personas que lo tienen y pasa todo el tiempo en fase de silente o latente. Entonces, cuando pasa un diagnóstico de esto, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué ahora tengo 3 años con esta pareja y por qué me lo están descubriendo ahora? Entonces es importante aplacar las aguas, tomarse el tiempo, como dices, de explicar que no es así de que hay una infidelidad. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil, eso es correcto. Osvaldo, y ya que estamos en la adolescencia, muchas de esas fimosis fisiológicas o no completas se resuelven con los mismos niñitos cuando empiezan a tocarse. ¿Es así? Es así. Ya a esa edad, cuéntanos un poquito qué experiencia tienes. ¿Te llevan niñitos porque se asustan, porque retraen el prepucio y sangró un poquito y acuden al urólogo? Mira, en adolescentes no he tenido la oportunidad de que me lleguen en esa situación. Pienso que se hacen los locos, no dicen nada. Irían más al urólogo pediatra, quizás. No sé. Quizá, o nada. Sí, nos llaman por eso. Ajá, por eso, más llamarían al pediatra. Al pediatra general, más que al urólogo. Claro, aparte que hay poquito. Uno los tranquiliza, no pasa nada, quédese tranquilo y sí. Allí el tema es que, bueno, en teoría, pues lo que te habla la literatura, que hasta los 5 años puede existir esa fimosis, que uno puede irla descendiendo poco a poco. A partir de allí es importante por el tema de la higiene, pues, porque si no se acumula el esmegma o esa secreción blanquecina debajo de la piel,
que puede generar adherencias y sinequia allí, pues que no puedas después retraer el prepucio porque nunca lo hiciste. Y esos casos sí me ha tocado. Que bueno, pues que hay que llevar al paciente a quirófano y hacer la circuncisión en quirófano porque el adolescente nunca se retrajo el prepucio. Pero en en ese caso hacen circuncisión o pueden hacer sencillamente liberación de adherencia, o tú dices, bueno, a lo mejor ya vas para quirófano, hazle la circuncisión. Lo que pasa es que ese es un tejido que está allí y hace una fibrosis y la sinequia, pues que son adherencias, a veces son firmes. Que si no eliminas ese tejido enfermo se vuelve a adherir, pues entonces es un tejido que está muy enfermo y si pasó 16 años de su vida sin retraer el prepucio, después de eso no creo que vuelva, o sea, debe ser muy doloroso, pues entonces es preferible hacer la circuncisión. Igual la circuncisión no es la eliminación completa del prepucio, siempre queda algo de prepucio, para cubrir la parte distal del glande, pues la parte más gruesa del glande. Y para que la audiencia esté clara, ¿cuál es el riesgo de que se haga esa retracción brusca que solía hacerse hace muchos años en bebés? En los bebés, bueno, eso generan heridas en la piel que van a generar cicatrices. Las cicatrices es un tejido que no es elástico y se va a volver a repetir el anillo fimótico. Entonces, no estás haciendo nada. Pero probablemente se cierre cada vez más. Cada vez va a ser más difícil. Fibrosa, ¿verdad? Entonces va a ser una experiencia traumática que tiene que ser varias veces y que al final probablemente ya terminemos operando al chamito. Así es. Volvemos a la adolescencia entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos con las enfermedades de transmisión sexual? Cada vez a más temprana edad. Sí, hoy día la adolescencia piensa que tener relaciones sexuales es cualquier cosa. Yo creo que es gracias al reggaetón. Muy probablemente. Sí, pero se lo están tomando muy a la ligera. No hay educación sexual a edades tempranas, o si la hay es muy a la ligera porque entonces no practican sexo con preservativos y por allí viene una gran cantidad de cosas. No solo las enfermedades de transmisión sexual, sino también los embarazos no deseados a tempranas edades, pues pienso que también se está viendo con bastante frecuencia. Siempre se ha visto, pues, pero hoy día, bueno, que me diga la doctora, sí, definitivamente que hay una elevación ahí en esa estadística. Uno solía decirle a los muchachos que cuando hay relaciones sexuales sin preservativo, lo mejorcito que te puede pasar es un embarazo, porque hay tantas cosas terribles de las cuales te puedes contagiar. Que hay que estar pendiente con esto de ponte el sombrero, que a lo mejor tú no sabes dónde viene esa frase, pero... No, yo me acuerdo de la canción. Bueno, menos mal. Está bien. Entonces hay muchas enfermedades de transmisión sexual, te llegan adolescentes para consulta. Sí, bueno, y aparte del VPH me está llegando con mucha frecuencia el herpes genital. En el hombre, bueno, pienso yo que es muchísimo más fácil de diagnosticar que en la mujer, porque en el hombre, bueno, tienes ahí todas esas lesiones ulcerativas o esas vesículas o burbujitas que son irregulares y como juntas con fondo rojo y se van y pican y se van acumulando cada vez más pero en las mujeres allá escondidos en la vagina pienso que debe ser un diagnóstico bien complicado. Sí, en muchas es en la región vulvar o perianal. En el introito se ve con bastante frecuencia y las recurrencias son muy incómodas. Porque una vez que te das el primer brote, puedes hacer en el año 5. Sí, y eso hay que explicárselo bien a los pacientes, porque piensan que, bueno, me tomé el primer ciclo de tratamiento y ya me curé, y de repente a los 2 meses están otra vez volviendo a la consulta. Pues hay que explicarle bien, porque es normal que, sobre todo el primer año, pues después del primer año que haya muchas recurrencias. Eso es correcto. Sí, realmente la educación a nuestros adolescentes todavía en los colegios, básicamente, aunque gran parte la puede hacer uno en casa, hay que hablar mucho con ellos y... Lo primordial es en casa. Lo primordial es en casa, no podemos tomar tan a la ligera nuestra responsabilidad y decir que el colegio no le dan educación sexual. Y hoy en día hay tanta información y desinformación con esto de las redes sociales. Exactamente. Que hay que tomar las cosas con una responsabilidad, digamos, particular, ¿verdad? Mira, cuéntame de ahora las otras patologías urológicas también,
por ejemplo, los cólicos nefríticos, que dicen que es el dolor más Sí, señor. exquisito y casi que me lo pone a competir con el parto. Estas pobres mujeres que pasan 8 horas de parto y entonces ahora que el cólico nefrítico es igualito. Sí, dicen que el hombre sabe lo que la mujer padece pariendo cuando le da un cólico nefrítico. No, bueno, eso es un comentario patriarcal. Totalmente, pero es lo que rueda. Sí. Bueno, desde que estudio medicina siempre nos ponen así como que el top 3 de los dolores más fuertes en la medicina, los del parto, los del cólico nefrítico, etcétera, ¿no? Y una fractura ósea. Pero yo he visto, que trabajo en urología, he visto pacientes con cólico nefrítico y vi a mi esposa dar a luz y yo digo que eso no se compara en nada. O sea, el parto obviamente debe ser 1000 veces más doloroso que los dolores del Habrá que cólico preguntarle a una mujer que haya parido y haya tenido Un cólico nefrítico. A ver qué tal. Alguien, por favor, si ha tenido esa experiencia, nos puede comentar, dejarlo en los comentarios y a ver qué tal. En la escala del 1 al 10, siendo 1 nada y 10 horrible, Exacto. ponga su escala de dolor en el parto y ponga su escala de dolor en el Mire, cólico nefrítico. doctor Osvaldo, ¿y qué se está haciendo? O sea, ¿cuáles son los últimos tratamientos para esos calculitos renales que está en la punta de lanza? Hoy día, bueno, de hace unos años para acá se está utilizando mucho el láser en urología. Pero a diferencia del láser CO2 y el láser que se utiliza en estética, son otros tipos de láser olmio, láser tulio, que se está utilizando para la fragmentación de cálculos. Ya hay equipos de altas tecnologías donde se pueden hacer configuraciones específicas de pulverización del cálculo y cada vez Un se rayo hace. así de láser. Es una fibra óptica como, imagínate una fibra, ¿cómo sería esa fibra? Vale. La fibra No, óptica, pero pues, sí, la transparente, sí, es una sí, fibra óptica. Claro. Es la fibra óptica que entra por los equipos endoscópicos y emite la luz. ¿Sí? Eso tú ves es un puntico verde que es donde va a emitir y le activas con el pedal. Tú no ves nada, pues lo que ves es el cálculo frecuentando. Tú hiciste la laparoscopia urológica, ¿no? Sí. Doctor Sí, especialista tengo en la entrenamiento en laparoscopía laparoscopia. y haces ese tipo de cosas. Aquí se está haciendo ese tipo de procedimientos. Sí, claro. En el instituto, allá en el urológico, tenemos a disponibilidad toda la tecnología, tanto láser y cirugía laparoscópica también, obviamente, Ok. para resolver estos cálculos. La idea es que con el láser lo que se está haciendo y estas nuevas técnicas se están trabajando porque los cálculos en el riñón normalmente había que hacer un abordaje con una punción en la espalda. Siguen siendo técnicas endoscópicas, pero bueno, había un poquito más invasión porque había que hacer una punción, que había que dilatar directo hacia las cavidades renales. Entonces con el advenimiento del láser se pueden hacer cirugías intrarrenales, pero con endoscopios retrógrados que vienen desde la misma vía urinaria hasta la vejiga y ubicamos el uréter y avanzamos por el uréter y se trabajan las piedras del riñón sin necesidad de hacer esa punción en la espalda. Obviamente tienen sus indicaciones, son casos específicos que no pueden tener mayor de cierto tamaño, que en la tomografía tienen que ser cálculos que no sean de una dureza muy fuerte, porque entonces eso va a incrementar los tiempos operatorios y bueno, y ahí ocurren ciertos tipos de complicaciones. Claro. Pero sí, el láser cada vez lo estamos utilizando más, ya se utiliza también hasta para operar las próstatas. No, y de hecho eso es la tendencia es a lo mínimamente invasivo. Sí, es la así. tendencia siempre es a lo menos. Bueno, eso es una de las cosas que más me gusta de la urología, que la gran mayoría de las técnicas quirúrgicas de resolución de las patologías son técnicas mínimamente invasivas, pues ya sean laparoscópicas o endoscópicas. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente al urólogo? Qué importante es hacer un break, hacer una pausa. Y lo más divino es hacerlo en Charlotte. ¿Te gusta Charlotte? Me encanta, el espacio es súper acogedor, además los precios son buenísimos. Sí, señor. Un frappuccino, una galletita, una merienda divina Charlotte. Tu cafecito. De siempre. Farmacia Señorial tiene todo lo que necesitamos de una farmacia. Disponibilidad de productos a precios excelentes, atendido por profesionales, por farmacéuticas. Eso es importantísimo porque nos da mucha confianza. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, puedes hacer tus compras por WhatsApp y te hacen delivery. Y como si fuera poco, puedes pagar con Cachea. Llévate ese dato. Un buen dato y una excelente alternativa. No lo olvides, Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. El gel hidratante íntimo de Intilac es tu aliado para la salud íntima. Está formulado para ofrecer una hidratación intensa, aliviando la sequedad.
Tiene además pH balanceado, lo que mantiene el equilibrio de tu microbiota. Está enriquecido con extractos botánicos que nutren y calman, asegurando una experiencia suave y placentera. Es de fácil aplicación, su textura es ligera, se absorbe rápidamente y no deja sensación pegajosa. Yo como ginecólogo y usuaria te lo recomiendo. ¿Qué es lo que más te llega? ¿De qué vive un urólogo todos los días? ¿Por qué van? Mira, el día a día es próstata. Próstata. Sí, eso es lo más frecuente. Y eso que el paciente mayor de 50 años siempre tiene ese tabú de que no quiere ir al urólogo y él dice que orina perfecto, y del 99% de los pacientes que orinan perfectos que llegan a la consulta cuando los estudiamos tienen un problema y no vacían bien la vejiga cuando orinan. Entonces, eso es un tema que, bueno, que si la gente concientiza aún más eso, yo pienso que la consulta sería muchísimo más movida. Porque desde el punto de vista preventivo, que es lo más importante, pienso que aumentaría mucho pues la gente concientizando de que tiene que ir al urólogo para. Pero es una para cuestión de complicaciones. que no tienen conciencia o le tienen miedo al tacto rectal. Es o las miedo, dos yo digo cosas. que es miedo. Yo digo Y que sigue es miedo. siendo el tacto rectal el pionero para el diagnóstico, o el PSA, o el eco Y no han inventado otra cosa. El eco transrectal, no sé. habrá otra cosa que es. Mira, es la combinación de todo. Porque el tacto rectal no te da la información completa. El antígeno prostático en sangre tampoco te da la información completa. La ecografía tampoco te da la información completa. Entonces, una cosa es la evaluación de la dinámica miccional, que de eso trataría el crecimiento prostático obstructivo, lo que antes se llamaba la hiperplasia prostática benigna. Y lo otro es la pesquisa y el diagnóstico del cáncer de próstata, que ahí ya entonces se tienen estas otras herramientas que dan la sospecha, porque al final lo único que te dice si hay cáncer o no es la biopsia. Claro. Entonces, ¿a quién le hacemos la biopsia? Bueno, dependiendo de la interpretación del antígeno prostático, del tacto rectal y de ciertos estudios de imagenología. La resonancia juega un papel importante en el diagnóstico del cáncer de próstata. Hoy día está la resonancia de próstata multiparamétrica, que es la que es como una mamografía a la próstata. O sea, la mamografía tiene la escala BRATS, la resonancia multiparamétrica tiene la escala PRATS con P de próstata. Claro, y Entonces, la va de tiroides y así va. y hay VRATS de vejiga, etcétera, etcétera. Entonces, con la resonancia multiparamétrica es el único estudio de imagenología que puede decir si estructuralmente o imagenológicamente esos cambios que se ven allí son sugestivos o son de riesgo para el desarrollo de cáncer. Pues. Entonces, básicamente, pues tendrías que pudiera sustituir el tacto por una resonancia. Claro, pero la diferencia es el costo. es lo que te voy a decir, la diferencia es el acceso. No toda la población tiene acceso a una resonancia No, y son multiparamétrica. costosas, pues cuestan de 400 y pico de dólares. O sea, como Hacia todo no arriba. hay absolutos, un tacto no descarta alguna patología, ¿verdad? Así como tampoco lo descarta un antígeno o un examen, pero eso es el conjunto de todo lo que nos va a orientar. Por a un eso es importante la diagnóstico. interpretación del urólogo. También Claro. hay muchos pacientes por ahí que dicen, no, pero es que yo me hago el antígeno Y estoy todos los bien. años y siempre Sí, salgo bien. No tiene nada. ¿Y quién que te ver. lo ve? Claro. Una No, y es pregunta que aunque te iba a lo vea. hacer, ¿cómo es eso que tú le preguntas que todos llegan diciendo que orinan bien? ¿Cómo es no orinar bien? Para que el público sepa qué es no orinar bien. O sea, ¿cuáles son los signos? Bueno, la fuerza del chorro se debilita. Ok. Sientes que no vacías la vejiga completa cuando orinas. Eso es uno de los síntomas más importantes. Vas a orinar con más frecuencia durante el día. Menos cantidad, pero más frecuente. Menos cantidad, pero con más frecuencia. Entonces, si tú orinaste y a la media hora tienes ganas de orinar otra vez, hay un problema. Quiere decir que no vacías la vejiga completa. Puedes tener el chorro que se interrumpe y tienes que orinar en 2 tiempos, en 3 tiempos. Puedes despertar varias veces en la madrugada para orinar. Que te despiertes 1 hasta 2 veces, más o menos se acepta. Pero de ahí en adelante, si te despiertas 3 veces o más, es un problema. Y es la nicturia, pues el despertarse en la madrugada para orinar es el síntoma que nosotros tomamos más en cuenta. Porque es el síntoma que afecta la calidad de vida de los pacientes. Es el que no te deja conciliar un sueño reparador, que no descansas, que te hace sentir un bajo nivel energético, siempre cansado, de mal humor, etc. Entonces, si estos síntomas están afectando tu calidad de vida, bueno, es hora de hacer algo. Indicamos siempre primero tratamientos médicos y evaluamos la respuesta al tratamiento médico, porque si hay una respuesta satisfactoria a los medicamentos, nos quedamos tranquilos y hacemos el seguimiento. Pero si a pesar de administrar los medicamentos, entonces
siguen los problemas o la mejoría es mínima. O sea, ahí es donde entran en juego los diferentes procedimientos que hay para resolver el problema. Ok. Otra pregunta. Cuéntanos el motivo de consulta de disfunción eréctil. ¿Es frecuente? ¿No es frecuente? ¿El hombre lo habla o no? ¿Sigue siendo el tabú masculino de yo no consulto por esto? ¿Te va la mujer en la consulta a decir, es que a él le pasa esto? ¿No mantiene la erección? Cuéntanos. Generalmente va el hombre solo. Es raro. Sí llegan, a veces llegan con las mujeres, pero generalmente va el hombre solo. Y creo que no van con la suficiente frecuencia, ¿no? Como deberían ir, porque ahorita, bueno, todas esas pastillitas que consigues en la farmacia son de muy fácil acceso y piensan que con eso solucionan todo, ¿no? Pero es un tema... El consumo de esas pastillas a edades que no, o sea, una persona que su erección es buena, un joven, por ejemplo, un adulto temprano, que siente que está bien, pero le gusta reforzar, ¿sabes? Hay mucho, Sí, muchos bueno. adolescentes es frecuente. Eso Ajá, es frecuente. cuéntanos. Que la En la usen. visita médica que nos llegan, ¿no? Nos ofreciéndonos, mostrándonos, ¿no? Esas pastillas. Sabes que hay dos, ¿no? Hay una de 5 miligramos y una de 20 miligramos. Sí. Entonces, la de 5 miligramos, que es la que se toma todos los días, la compran los mayores. Ajá. Y la de 20 miligramos, que es la de dosis única, entonces la compran puros chamos. Entonces es lo que nos dicen, que bueno, esa es la estadística que le dan las farmacias Claro, a los a estos visitadores representantes de médicos. venta, sí. Exactamente. Entonces es interesante, pues, porque tú dices, bueno, ¿cómo es el cuento? Sí. Resulta que, bueno, El que pues, más la es como... necesita, el que menos la toma. Sí, pues es un tema, pienso yo, que de confianza, qué sé yo. Fíjate que nosotros no somos unas máquinas y si de repente estás en una rumba y estás pasado de tragos y bueno, pues y lograste concretar algo, bueno, pues te tienes que Se te dio. asegurar. Pero eso, o sea, le trae consecuencias a largo plazo, o sea, no importa, tómenselas. ¿Cómo se maneja esa costumbre que se ha generado en los muchachos más jóvenes? Bueno, la realidad de lo que pasa con los chamos que están tomando esos medicamentos a diestra y siniestra es que generan una dependencia más que orgánica, psicológica, ¿no? Aquí. Sí, está arriba. Bueno, de hecho, el 80% de los trastornos de erección son causas psicogénicas, pues están en la mente, de secundarias a estrés, ansiedad, depresión, A porno. Sí, sí, mucho sí. porno. Mucha porno porque te pones la vara demasiado alta. Sí, porque señor. quieres que el Exactamente, performance tiene que ser como en el porno. Exacto, y la realidad es que eso no es así. Bueno, Exactamente. caemos en lo mismo, desorientación, falta de educación Sí, sexual sí. y todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, después cuando quieres que las cosas funcionen de forma normal, entran temas de inseguridad y duda porque, bueno, no te tomaste la pastillita, pues, y puedes tener problemas de erección en ese momento. Y no es porque tengas un problema que haya que resolver, sino es que, bueno, creaste una dependencia psicológica que no te da la seguridad al momento. La realidad es que la erección es muy compleja. Involucra factores psicológicos, involucra factores orgánicos, circulatorios, nerviosos, sensitivos. Y todo tiene que funcionar a la perfección para tener esas buenas erecciones. Si hay un elemento de estos que falla, bueno, por ahí viene... Osvaldo, ¿cuál es la causa más común de las disfunciones eréctiles? Depende de la edad, me imagino, pero... Sí, o sea, depende de que- la edad, pero son los factores de riesgo, pues, que es los que son los factores de riesgo para todo. El La tabaco. obesidad, el sedentarismo, el ya tabaco, por el ahí. sobrepeso, la diabetes por la neuropatía Sí, y la claro. angiopatía. O sea, a cuidarse, ¿verdad? ¿Cuál es, a partir de qué edad se le recomienda al hombre hacer una consulta preventiva en el urólogo, con el urólogo? Mira, siempre debe haber una consulta cuando ya al inicio de la vida sexual, ¿no? Cuando empieza la actividad sexual tenemos que hacer una evaluación. Primero, si hay dudas, generalmente se están comenzando a edades muy tempranas, entonces, bueno, la idea es que se orienten sobre cualquier duda que se pueda ir presentando en el momento, etcétera, etcétera. Bueno, tuve un paciente una vez, un chamo de 18 años que llegó a la consulta para ver si tenía el tamaño normal, porque la primera vez que fue a hacerlo se rieron en su cara porque supuestamente era muy pequeño. Cuando yo veo Normal. algo completamente normal. En los niñitos, aquí podemos hablar esta parte de los niñitos, existe lo que se llama el micropene o el pene oculto. O sea, Sí, hablamos un poquito de sí. eso para, retomando la infancia, pero es algo importante porque es una consulta que la mamá me dice, doctora, yo le veo el pene pequeño, ¿qué piensa usted?
Sí, está el pene sumergido o el pene oculto. Sumergido. Sí, son esos pacienticos, los bebecitos que son de repente son gorditos y gordito, tienen grasa ahí alrededor del pubis y que oculta el pene. A veces hay que hacer procedimientos para liberar ciertos ligamentos y dar un poquito de longitud. Sí, a veces es necesario. Aunque ahorita está de moda la urología estética y se están haciendo esos procedimientos también en los adultos. Faloplastias de alargamiento y faloplastias de engrosamiento. Bueno, cuéntanos a ver qué... ¿Eso es con ácido hialurónico? ¿Con qué? ¿Con Hay plasma? diferentes sustancias que se pueden utilizar. El engrosamiento es una cosa y el alargamiento es otra cosa. Okay. Entonces, el engrosamiento, hablemos del engrosamiento primero. Se pueden inyectar sustancias de relleno como ácido hialurónico, o se pueden hacer lipotransferencias también. O sea, grasa, con grasa. Grasa. Para que la gente... Liposucción. Claro. Exacto. Te quitan los cauchitos y te lo inyectan ahí. Ajá. Ok. Y también otros procedimientos un poquito más avanzados, donde se hace una incisión parecida a la de la circuncisión en la punta del pene, se retrae toda la piel y se abraza el pene con diferentes tipos de sustancias. Puede ser colgajos de tejido celular subcutáneo de tu propio cuerpo. Existen hoy día unas almohadillas siliconadas, prótesis tiene un nombre comercial. Se colocan unas prótesis que abrazan el pene de silicón, te dan engrosamiento. Y hay otras sustancias que son material como de celulosa, que son antigénicamente neutros, que no generan reacción de anticuerpos en el organismo. Sí, entonces también se hace ese mismo procedimiento que se abraza el pene y después se recubre con la piel para el engrosamiento. Para el alargamiento hay otras técnicas. Más que todo, no es que te van a colocar una prótesis que va a hacer que el pene sea más largo, sino es mejorar el efecto visual. También se puede hacer liposucción de la grasa alrededor del pubis. Se libera el ligamento suspensor del pene, que es el que fija el pene al hueso del pubis y te da más o menos una mejora de 1, 2 o 3 centímetros de largo. Y la inserción del escroto en la base del pene también se le hace una escrotoplastia, entonces para el efecto visual y hacer que el pene se vea más largo. Y ninguno de esos procedimientos me imagino que afecta con la función. No se toca la... Aquí están todos los caballeros así, escuchando, que los estamos viendo, ¿oyeron? No se toca la parte sensitiva, ni la parte motora, ni la parte de la vascularización del pene. Los cuerpos cavernosos están intactos. Y es frecuente, o sea, tú has hecho procedimientos como digamos, ¿con qué frecuencia? Bueno, vengo de hacer uno de esos. Ah, fíjate tú. O sea... Está comenzando aquí. En otros países ya eso tiene rato andando, ¿no? Pero aquí está comenzando que la solicitud de ese tipo de procedimientos. Sí, cada vez lo preguntan más en la consulta. Poco a poco nos hemos tenido que... Y después de este podcast vas a estar full en la consulta con esto. No. Dios te oiga. Mira, y eso es una cirugía o sea, una microcirugía, es un solo día, es un ratito, ¿cuánto dura? Son procedimientos que pueden hacerse ambulatorio, pero ponte, si va a ser el combo completo, puede tomar unas 3 horitas de engrosamiento, alargamiento, escrotoplastia, liberación del ligamento, o sea, todas esas cosas. Sí. Hay que trabajar con un cirujano plástico para que haga la liposucción. ¿Y la recuperación de este tipo de procedimientos es engorrosa? ¿Se recuperan rápido? ¿Cuándo pueden volver a tener, digamos, vida sexual después de un procedimiento como este? Mira, todo depende de la cicatrización de los pacientes. Hay pacientes que cicatrizan rapidito y tú ves que ya las heridas están sequitas, que no hay ningún tipo de inflamación a las 2-3 semanas. Hay pacientes que tardan la cicatrización un poquito más, pero yo siempre pongo en promedio 1 mes. Ok. Más o menos es lo que ya puedes comenzar. Sí, más o menos lo que tarda una cirugía estética, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Acuérdate que también el acto sexual involucra una fricción y un roce que de repente puede ser algo agresivo y si la cicatrización no está terminada, puede haber dehiscencia de la herida, pues que se abran los puntos. Que se aguanten un poquito. Mira, Pero, ¿tiene alguna indicación, me refiero... que de tamaño, por ejemplo, mira, con menos de tanto de diámetro, menos de tanto de longitud, tienes
¿Se te sugiere o es estético? Y sabemos que la parte estética también repercute en la parte psicológica, o sea, estético funcional por la parte psicológica, por la parte de qué bueno que me siento bien conmigo mismo y probablemente tengo un desempeño mejor, pero ¿tiene alguna indicación por centímetros? O sea, ¿sí me entiendes? Por longitud o por está la grosor. definición del pene pequeño por centímetros, que menos de 3 centímetros en reposo, menos de 6 centímetros en erección. Pero no se toma en cuenta, más que todo es por los deseos del paciente, cuando se deciden hacer este tipo de Esa es la primera causa de consulta. Sí. Perfecto. Sí. Mira, cuéntame otra cosa que uno me lo pregunta mucho en la consulta, el tema de la vasectomía. Y te lo pregunto porque es una alternativa para la planificación familiar que no somete a hormonas a la paciente, y la paciente, después de que ha cumplido, por ejemplo, tiene sus 3 chamos, tiene ya 35, 40 años y dice, ay, yo me quiero esterilizar, pero entonces no me esterilicé en la cesárea, me tengo que volver a meter a quirófano para esterilizar, ¿sabes? Como... Sí, la vasectomía siempre, primero es el método anticonceptivo más efectivo que hay, porque estamos eliminando el paso de los espermatozoides de los testículos al eyaculado, pues. Lo que hay que desmitificarla, pues, porque los hombres piensan muchas cosas que van a perder mucho, cuando en realidad no pierden nada, porque ni el eyaculado se pierde. Claro. Entonces, tienes que saber, bueno, pues que el semen tiene 3 componentes y solamente estamos eliminando el componente que viene de los testículos, que son los espermatozoides. Los líquidos que produce la próstata y los líquidos que están en las vesículas seminales siguen. Cuando tienes el orgasmo, eyacula y sale semen. Lo que sale es semen sin espermatozoides. Sin espermatozoides. Ajá, ¿y cuánto tiempo después de haber hecho la vasectomía debes hacer el control del espermatograma para asegurarte que ya no tienes espermatozoides? Sí, después de la vasectomía quedan espermatozoides remanentes en la parte distal del conducto deferente y que pueden tardar más o menos 3 meses en terminar de salir por completo. Entonces, a los 3 meses del procedimiento hay que hacer un nuevo espermograma control que asegure de que ya no hay espermatozoides. Bueno, y a partir de allí... Listo. Estamos asumiendo que todos saben lo que es una vasectomía, pero la vasectomía es sencillamente lo que el doctor acaba de explicar, limitar la salida, impedir el paso de los espermatozoides hacia el líquido seminal, y eso hace como la esterilización masculina. Es la esterilización masculina. Condenamos el conducto deferente, que es ese conducto que lleva los espermatozoides desde los testículos. ¿No es hasta la dolorosa, uretra. doctor? Es un procedimiento que hacemos bajo sedación, con un poquito de anestesia local, es ambulatorio. O sea, son 2 incisiones chiquiticas en el escroto, o sea, no invadimos la cavidad abdominal, como en el caso de la esterilización en las mujeres, que es un procedimiento que pudiera tener más complicaciones. Generalmente sale bien, pero a la hora de técnica, el abordaje de la cavidad abdominal ya implica mayor riesgo. Claro. Entonces esto aquí es algo local, en la bolsa escrotal, con un ambulatorio, con una recuperación muy rápida y sin ningún tipo de consecuencias, ni en erección, ni en orgasmo, ni placer. Eso es importante que lo diga, doctor. Ni en líbido, ni en hombría, ni en más nada. Lo único que, bueno, pues el semen no tiene espermatozoides. Listo, o sea que realmente es un procedimiento sencillo, no doloroso, no suele complicarse y es una tremenda alternativa para cuando ya se ha decidido que no queremos más muchachitos, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bien, qué bien. ¿Qué más, Adri? ¿Qué otro tema? Hemos abordado aquí todos esos temas. Sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más te podemos preguntar? No sé, ¿de qué otra cosa quieres hablar? ¿Hay algo que se nos haya olvidado a nosotros? Recordarle a los hombres mayores de 40 años, si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, familiares directos, abuelos, hermanos, padres, tíos, familiares directos, con antecedentes de cáncer de próstata, el chequeo preventivo debe comenzar a los 40 años. Si no existen este tipo de antecedentes, a los 45. Evaluación urológica que implica el antígeno prostático en sangre, la ecografía, y si el antígeno está dentro de los parámetros normales, se puede evitar el tacto. Porque está demostrado que un antígeno por debajo de 2.5, la probabilidad de que haya cáncer de próstata es muy baja.
Entonces ahí podemos hacer vigilancia y bueno, y se deja el tacto para cuando empiece a subir un poquito el antígeno prostático. Claro, siempre de mano de su urólogo de confianza. Qué bueno, doctor, denos sus redes sociales, dónde se puede ubicar, háblenos un poquito de usted. Todavía no te has hecho tu primera evaluación urológica porque tú eres muchacho. No, todavía no llego. Todavía no llega. Todavía no llego. ¿Dónde pero te pronto, pueden pronto. encontrar, doctor? Mira, mi Osvaldo? consulta es en el Instituto Docente de Urología, Aquí en en la Valencia. Mezanina 1, sí, aquí en el urológico. También estoy en la Cruz Roja de Valencia los días viernes y en la Clínica San Rafael los días jueves en la tarde, sí, allá en Branger. Perfecto. ¿Y cuáles son tus redes sociales? @uropesre. @uropesre. Menos mal que no pusiste el apellido Pesliacas. No, bueno, porque- puse PES. Bueno, Pez, nada más. porque la cosa no está fácil, Y ¿verdad? Reder de mi otro apellido. Pues, que Excelente, está muy bien. Mira, cuéntame una cosa, de los motivos de consulta cuando la mujer acude, que no sea cólico nefrítico, que no sea, ¿cuál es lo más frecuente? O infecciones recurrentes a veces. Las infecciones recurrentes en la mujer es muy frecuente, pero siempre hay que evaluar porque hay algo que las produce. Pues. Entonces hay que descartar de que no haya un gran cálculo en la vía urinaria, ya sea en el riñón, en el urétero, en la vejiga, o que haya un vaciamiento. También es frecuente que las mujeres no logren vaciar, Incontinencia. vaciar exacto. la vejiga completa Incompleto. cuando orina. Sí, entonces generalmente se ve después de la menopausia. Claro. ¿Y la Con esos incontinencia, cambios- doctor? La incontinencia urinaria también. Por allí vienen las cosas. Es que viene todo ese síndrome Por- ajá. genitourinario y es que nos volvemos a encontrar El urologos síndrome y lo- urinario de la posmenopausia, pues Exactamente. sí, entonces ocurren cambios estructurales a nivel del cuello de la vejiga, el cuello de la vejiga en la mujer se cierra, se pone chiquitico, entonces eso dificulta que se vacíe completo y puede generar incontinencia por rebosamiento. Cualquier cosa que te aumente la presión abdominal, se pierde un chorrito. También si son multíparas o han tenido parto vaginal, han un tenido- bebé grande, o bebé grande. bebés grandes, se debilitan todos los elementos de sostén de las estructuras de la vejiga y entonces ahí se generan las incontinencias de esfuerzo. También es frecuente. Claro. Hoy día con la evolución de la fisioterapia y la fisioterapia del suelo pélvico, las mujeres están teniendo muy buenos resultados con eso y con estas nuevas tecnologías, el HIFU vaginal, el láser vaginal también se corrigen estos temas de incontinencia leve. Sí, Pero ya los casos moderados y severos, bueno, sí a veces ameritan claro. procedimientos quirúrgicos que los hacemos nosotros, los urólogos, pues, de Claro. colocación de cinchas, Allí- cabestrillos allí van suburetrales. de la tal. mano con ustedes, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Excelente. Bueno, de verdad, el tiempo nos comió, pero hablamos de todo. Sí. No, Hablamos de rapidito, todo. buenísimo, Me buenísimo. encantó porque fue como un compendio de urología en 45 minutos. Es así. Así que Sí, muchas gracias, doctor. No, estoy muy agradecido de haber estado aquí y espero que se repita. Pero claro, Nosotros también queremos por que se supuesto, doctor Pesliacas. Digo, no me equivoqué ni una sola vez en el apellido. Conchi, bien, Conchi. yo no me regué, yo nunca lo dije. Osvaldo y listo. Oh, vale, listo. Gracias, Esa es la doctor. estrategia. No, muchas muchas gracias, gracias. por, Muchas gracias por a ustedes. ilustrarnos, por venir a este espacio. Estamos cerrando ciclo, temporada con el doctor Osvaldo. Creo que cerramos con broche de oro. Repito que esta nueva generación nos tiene encantadas por el trabajo que están haciendo, porque son dedicados, porque son apasionados, porque siguen aquí demostrando Apostándole que al país. se puede seguir apostando a Venezuela. Nos despedimos. Doctor, si quiere despedirse, decir sus palabras finales, aquí cerrando nuestra segunda temporada de Par de Docs. No, Los bueno, micrófonos. muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, nos vemos pronto en la consulta, no tengan miedo. Exacto. Gracias. Importante. Gracias al Pod Studio por ser pues nuestra casa, nuestra sede, por regalarnos este espacio, por atendernos tan rico y bueno, todo el equipo que está atrás de cámara que siempre nos apoya y sin ellos pues nada de esto puede ser posible. Es así. Gracias. Los esperamos en la tercera temporada, mi Adri. Estamos felices por seguir aquí, domingo 7 de la noche. Ya les vamos a contar qué sorpresas, qué novedades tenemos para nuestra tercera temporada. ¡Ya! ¡Uy! Pardes Docs llegó a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear.
Oye, Listo, qué bien, estuvo buenísimo. qué bien. Súper Chévere, chévere. Pero por 1000 más de lo que me hubiese imaginado que iba a Sí, salir, yo ¿verdad? también. Yo Yo también. también, yo Es que yo también. venía y decía que le vamos a ¿Qué preguntar. año pasa? Yo decía que pregunto, que vamos a preguntar. No, buenísimo, buenísimo. Me pareció excelente, ¿Cuántas pilas valioso. te quedó ahí, Rando? 3 segundos. ¿Ah? ¿Cuántas pilas te quedó Aquí ahí? como la mitad. Me pasó un besito con el chinchu.